patriota Luis Brión estaba na cabeça de grupo de barco nang comestera si intento para dentro de Venezuela anto así liberar el país. Entonces conseguimos al capitán de navío Brión con su flota saliendo en la primera expedición de Haití, apoyando a Bolívar, y ellos triunfan el 2 de mayo de 1815 en la isla de los Frailes, ubicada cerca de la isla de Margarita. Entonces Bolívar designa a Brión como almirante, siendo entonces el primer almirante de Venezuela en la emancipación. Le corresponde entonces a Brión fundar el cuerpo de almirantes de Venezuela e igualmente al cuerpo de la infantería de Marina. Ese es un honor que le cupo a Brión, ser el fundador de estas grandes partes de la Armada venezolana, el almirantazgo y la infantería de Marina. Después de una difícil campaña de 4 lunas, nos toma over enter Guayana. Dengue tiempo aquí nos quita fora de inimigo 14 barcos, 73 cañón, 330 fusil, 165.000 pesos de plata y 300.000 pesos de copper. En mayoría de metal nos arranhan a bordo de barco nanco inimigo a purva de Huyadén. Ribesei inimigo a perde 280 mortos y 1.731 prisioneros. De mi parte, mi tabatín 31 heridas y 32 muertos. Vemos entonces que se materializa la liberación de Guayana, pero faltaba completar la toma del Orinoco, o sea, la parte fluvial. Es allí cuando Bolívar le ordena a Brión que se movilice con la flota disponible desde Juan Griego y de Pampatar en Margarita hacia las bocas del Orinoco para tomar y capturar la flota de la Fuerza Realista compuesta por unas 24 embarcaciones. Eso sucede entonces el 3 de agosto de 1817 en lo que se conoce como el combate de Cabrián. En el combate de Cabrián, Brión logra desarticular, derrotar, capturar a la mayoría de la flota española que se encontraba en el Orinoco, y con este triunfo permite la libre navegación del principal río de Venezuela. Entonces tenemos en el año 1817 la liberación completa de Guayana gracias a dos curazoleños, a Manuel Piar, que Bolívar lo asciende a general en jefe, y al almirante Pedro Luis Brión. Luis Brión estaba el corazón de Marina, estaba el corazón de la guerra de Balamán. Y sin la guerra de Balamán, riba el río Orinoco, río Magdalena, sin el aporte de Luis Brión, riba Balamán, riba el río Nanaki, la libertad de Venezuela y Colombia quizás lo dura años y años y años más tanto. El aporte estaba fundamental para la liberación de Latinoamérica. La entrega de Brión, peluche de libertad, estaba total. Un compromiso que en diferentes ocasiones estaba de un precio muy alto. La historia nos refiere que, siendo Piar el héroe de Guayana, cuando Bolívar llega el 2 de mayo de 1817, es ascendido a general en jefe. Una cosa importante dentro de la biografía de Piar es que las tropas de él, sus soldados, lo querían ascender. Pero Piar dijo, no me pueden ascender ustedes por cuanto a mí me ascienden son mis superiores. Pero en este caso se da algo importante, que es que el subalterno está reconociendo los méritos del superior. Una vez tomadas las instalaciones y los fuertes de Guayana, faltaba una sola instalación tomar, que era la Guayana Vieja. Bolívar le asigna esa responsabilidad al general José Francisco Bermúdez, también general en jefe. Entonces, a Piar lo envían a la retaguardia, hacia Upata. Entonces, Piar se siente como disminuido, como en una condición de que si él organizó el ejército, si él dirigía las operaciones, lo está mandando a la retaguardia. Bolívar le había dado
a Piar su autorización para que se movilizara o trasladara hasta Curazao. Y había estudiado también detenidamente el permiso de Piar y al mes se lo concede. Pero la información que tiene Bolívar es que no se viene a Curazao, sino que se moviliza hacia el oriente del país para reunirse con Santiago Mariño, quien también tenía una disidencia o una serie de conflictos con Bolívar. Bolívar entonces ordena al coronel Manuel Cedeño que con un personal de tropa vaya a apresar a Piar. En Oriente, cerca de Maturín, detienen a Piar, lo traen detenido o preso hacia Angostura, lo encarcelan y Bolívar ordena la formación de un consejo de guerra que lo presidía su paisano, el almirante Luis Brión. La mayoría de los acusadores o del tribunal está constituida por Pedro León Torres, José Antonio Anzoátegui, los cuales los dos fueron ascendidos por Piar luego del triunfo de la batalla de San Félix. También estaba el coronel José María Carreño, Ucros, Piñango, y el presidente, como hablamos, de ese tribunal o consejo de guerra era el almirante Luis Brión. La decisión de ellos era fusilarlo y degradarlo. Bolívar dijo que aceptaba la decisión de fusilamiento, mas no la de degradación. Promé que aguardo fusilar, Piar avisa. Hombre Salvador, hoy tarde, lo mita cerca bo de manchón. Es un día justo, nan. Caminda no tiene intriga, no tiene amigo nan falso, no tiene traicionero. Eu digo nan, a crucificavo sin bosa de con. Anto a mí pa simplón te voy guardo fusilar hoy tarde. A vos a salvar hombre, a mí a liberar el pueblo aquí. Está un contraste. Fusilado el 14 de octubre de 1817, detrás de la Catedral de Ciudad Bolívar, en el sector del Cardonal, y en ese cementerio del Cardonal es donde deben estar los restos de Piar. 3 años después, Bolívar lo escribe. Tan necesario para no estar justo, sin el coraje de Piar, la República no lo conta sin a tanto victoria. Na 1821, Brión tabata conta ya 6 años de lucha por el día que la sale por de Haití. De la temporada aquí, Brión su éxito a gané hopi enemigo y su generosidad a costé casi toda su capital. 4 de januari de 1820, eta escribe Bolívar for de Margarita. Con mi espíritu, porta ahora aquí, menazape malvado e intrigadonan. Tin hopi riba isla aquí, de tal forma que mi no tin vida, tan ten como tin un pie arriba ye. Aparte del logro tan grande y aprecio grande que Luis Brión tabatahaya, el año también en diferentes ocasiones de momentos tan muy difícil. Brinca de diferentes batallas, purba na rescatar ciudad de Santa Marta, Barcelona, Cartagena, Coro, mencionar Rio Orinoco, Rio Magdalena, un constante bringamento, un constante de pensar planan, vinco ideia nan influencia a guerra aqui, anto mientras tanto, botari para que todo lo que bota invertir, montanha sembek. E aprecio que botin ku hanya eta bini, pero de outra banda, tem gente nan que tá buscando era aqui bravo também. Tudo isso aqui nan tapone, que pouco a pouco é saúde de Luis Brión te vai atrás. Então queda é um homem forte, com energia de tempo, ou visão um ano 1803 mais. Nemes un luna de mei, un Brión cansado tabata escribe su rumanan. Mi ta sentimi cansado de bringa, y lo mi desea para continuar mi día nan cultivando. Esa quita cambiando espada pa chapi. Tené paciencia rumana encima,
que pronto lo mitacuboso. Y ahora la vincorsao, ahora estaba malo viniendo aquí. Simón Bolívar un estaba sames que está malo. Simón Bolívar un estaba sames que la tomó decisión que está vincorsao back. En diferentes ocasiones, él avisa que está vincorsao, él vuelve cambia de idea, no, me te queda Venezuela todo. Así ni 1, 2, 3B, votaría para cubrir una duda. Queda Venezuela of vincorsao. Estaba estima todos dos lo ganan ahí. Y no olvidar, su angelo grande estaba para participar en libertad de América. Así es gente de América libre. Esta mira el sueño es poco a poco realizar con el gran Colombia nuevo, pero a la vez también esta mira cuánto problema tiene, cuánto intriga, cuánto contratiempo, cuánto gente que te pone pie para otro. Luis Brión no que brinca más. El regreso en el lugar guagua que crece estaba inevitável. Con victoria de 24 de junio de 1821, Venezuela hacía la libertad y 24 de agosto, Brillonta llega a Cumaremo a bordo de barco Independencia gravemente malo. El coronel Juan Escalona lo escribe Bolívar, que el almirante su salud lo había más pío y que lo el abay corsao para bay cura seca su familia. Ahora llega Corsao na 1821, sale na Augustus, viene aquí nan. Ela vai na casa de amigo de Jay, que avendia ta de Scalo, que avendia ta Curaçao Maritime Museum. Ela vai na casa de seu amigo William Smith. Sabe preciso de como ela vai inang, e não na outra casa de sua família, pode ser. Tapa sobra que a casa estava situada canti água, então que estava tem mister de ambiente de tranquilidade, então o aire de la mão para ajudar para bem mais bem para sua saúde recuperar. Tem hasta escritora que te bisa que o remédio não que o mister usa, que o doctor te dá para usa, aparentemente no estaba usa su remedio. Y Luis Brión, en el último momento, a morir de embraza de su mamá Charlotte. Su mamá estaba en el momento de su fallecimiento. Un día grande de tiempo es un día show que lucha para liberar en Latinoamérica, en efecto Venezuela y Colombia, a fallecer. En el momento de su entierro, nos puede decir en diferentes obras, Luis Brión ha un entierro no conocí nunca en Corsao en el tiempo. Como católico, él ha un entierro para el tiempo de más grande que jamás gente na mira. Estava tem uma multitud enorme de bacaya, mas obviamente estava tem gente na canção de bela, cantica minda, tudo isso não significa um honor sumamente grande. Que depois numa que Simón Bolívar atende de seu falecimento e ora Simón Bolívar como presidente de Colombia a honrar Luis Brión. Dan atende días de luto, atende más de 10 días de luto. Colombia también atende luto. Y hasta tasina que el ministro de Guerra de Venezuela, de Colombia, en el tiempo avisa que Luis Brión a fallecer, pero que Luis Brión a queda. Porque Luis Brión estaba más que un ser humano. Luis Brión no adheré a Rosenthal, pero después de más o menos 60 años que estaba adheré en Venezuela, a pedir para trasladar su resto mortal para Caracas, para Venezuela. Entonces fue de año 1881, el resto mortal de Luis Brión
na Panteão Nacional na Caracas. E Gran Luis Brion e Gran Ye Corsao aqui, su resto não está na Corsao, sino na Venezuela. Aqui dan botahaya tumba caminha Nadeira Brion, dia 27 de setembro de 1821. Aqui está a tumba de onde não saca o resto imortal. Para Venezuela, poner em Panteão Nacional na Caracas. Aqui nós mira tumba recém. E nós mira também placar novo de mármore. Caminha mas mostra bolso e não saca llenanza que resto de Brion. Pero lo que más duele nos é o estado que nós miramos aqui. E não merece lo que nós mira aqui não. Su pueblo tampoco. Un héroe de historia internacional, que 12 anos pasa tapatacana den kaya ng di Corsao, e que awe ta vigila ribe plenchi que ta carga su nombre. Nós como Ye Corsao, lo visele que estava um exemplo enorme para Corsao e que nós temos que tratar na uma maneira ou outra para ideal que estava e queremento de igualdade, e queremento de liberdade, e princípio que está batendo, que não está posto, que não está costo, que não está material, que está custo que está manda, e que está para disposto na fazer sacrifício. Lo que está muito importante, para botar a impressão hoje em dia, que é Corsao, é que chega chelo, pero em que hace sacrifício para chegar. Mas eu penso bisa, não que chega chelo, pero não que morre sim. Ela demonstra que está fazendo sacrifício para lograr cosas tan grandes que logra. Lo necesario es una campaña de divulgación de estos valores importantes, que son valores que resaltan la nacionalidad, el valor, desprendimiento del cura soleño, y promover entonces en estos colegios, en los institutos, en la televisión, artículos sobre Brion y sobre Piar para que los jóvenes de hoy, de mañana y de siempre conozcan su glorioso pasado. Botaria para asegurar a nossa juventude que na mais com ocasião ora bo pontra nós jóvenes conhecer algo de Luis Brion ou que estava a Ye Corsao self não e que ora bindilante que Luis Brion estava a ene coloclar ando que hope de nós jóvenes anta reaccionar pero en la porta Ye Corsao tende coloclar eta e me quer que essa que está problema que de nossa comunidade nós temos que dar atenção e aspecto que nós esconde pero que tem uma linha da cor da comunidade nossa que é linha de color. Ora me mira busto de je, ora me mira lugar na caminha e la cana, então me senti orgulhoso para pisa e mesmo tapnan passo nan e la tumba. Então esse está revivendo. Un pueblo que no conoce su historia de verdad está viva de oscuridad.
lamentavelmente, nós vivemos em oscuridade. Nós não temos respeito para nossos antepassados, né? Com nós exigir para outro não respeitar nós. Isso aí também pensamento. Quer dizer, todo dia brilhante está comigo, todo dia piar está comigo, todo dia cola está comigo, todo dia padre me aguenta comigo. Só cada um na marca da história de América e do mundo. Patrimônio da humanidade.